hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia podemos recordar muchos episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, varias potencias han actuado unilateralmente violando la Carta de las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa que las Naciones Unidas y sus Estados miembros tengan que aceptarlo. Quiero recordar lo que pasó en este mismo Consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión se han registrado 1 millón de muertos y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal? Creo que es imprescindible que recordemos lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron. Nunca se encontraron. Quiero reiterar lo que dijo el presidente Evo Morales hoy en la mañana. Y abro comillas. Pienso y siento, espero no estar equivocado. Las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esa acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro comillas. Creo que es importante hablar del doble estándar cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Y mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños han sufrido a lo largo de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos, pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Esa es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Habían manuales de tortura y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.
Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses, ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia, pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa lamentablemente con la Organización de Naciones Unidas y con este Consejo. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Decíamos cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos, que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional, basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Bolivia desea reiterar su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, independientemente de su motivación, donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Y reiteramos que exigimos cuando se dé uno de estos casos unas investigaciones independientes, imparciales, completas y concluyentes.